¿Qué es la ley de Hont? ¿Cómo funciona esta ley? ¿Por qué se sigue usando en la actualidad si realmente solo beneficia a los grandes partidos? ¿Qué propuesta de reforma tienen los nuevos partidos ante esta ley? ¿Realmente se pondrán de acuerdo todos los partidos para reformarla? ¿Qué dicen los dos grandes beneficiados de la ley actual? ¿Cuáles fueron los resultados de las elecciones del 26J? ¿Qué hubiera pasado si se aprobasen las reformas de la ley de Podemos y Ciudadanos? Buenas tardes. La ley de Hont es el actual sistema por el que los españoles elegimos a nuestros representantes políticos tanto en el Congreso como en el Senado. Hoy vamos a descubrir cómo funciona esta peculiar ley. En las elecciones generales, que se celebran cada 4 años, los ciudadanos eligen quién les representará en las Cortes Generales, Congreso de los Diputados y Senado. La Constitución indica que el Congreso de los Diputados se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados. La Ley Orgánica de Régimen Electoral General, la LOREG, fija ese número en 350 escaños. Los diputados se eligen en circunscripciones electorales provinciales. Los escaños se reparten siguiendo lo establecido en la Constitución y la ley electoral. Cada provincia tiene un mínimo de 2 diputados y Ceuta y Melilla una cada una, lo que suponen 102 escaños. Los 248 restantes se reparten de manera proporcional a la población. El reparto definitivo de los escaños, que se eligen en cada circunscripción, se establece en el Real Decreto de Convocatoria de Elecciones. De elección en elección no se producen grandes alteraciones, pero sí pequeños ajustes como consecuencia de los cambios demográficos. El día de las elecciones, los votantes depositan su papeleta en las urnas y, finalizado el recuento, se reparten los escaños entre las diferentes formaciones políticas, coaliciones y agrupaciones de electores, que concurren y que han obtenido más del 3% de los votos en la circunscripción. El reparto de votos se hace de forma proporcional según un sistema basado en la ley de Hont. Por ejemplo, para una circunscripción de 8 diputados, donde 6 candidaturas obtienen estos resultados, el reparto de escaños se realiza así. Se dibuja una tabla con tantas filas como listas han obtenido más del 3% de los votos válidos. Las candidaturas se ordenan de mayor a menor según el número de votos obtenidos. Se dibujan tantas columnas como escaños se reparten en la circunscripción. Cada columna recoge el resultado de dividir el número de votos de la candidatura por el número de la columna. Para el reparto de escaños se eligen de todos los resultados los 8 mayores de la tabla. A cada uno le corresponde un escaño. Los escaños se reparten del mismo modo en todas las circunscripciones. Algunos partidos se sienten disconformes con la ley electoral de nuestro país, ya que esta beneficia a los grandes partidos y a los nacionalistas. Nos vamos en directo al Congreso de los Diputados. Enrique, cuéntanos cuál es la propuesta que han hecho algunos partidos como Podemos y Ciudadanos. Sí, exacto. Tanto Podemos como Ciudadanos han querido manifestar sus propuestas reformistas sobre la LOREG en sus respectivos programas políticos. Ciudadanos propone una reforma del sistema electoral con objeto de reforzar el Congreso de los Diputados como Cámara de Representación Unitaria del pueblo español, mejorando la proporcionalidad de los votos, los escaños obtenidos por cada partido y reduciendo las desigualdades territoriales. El partido de Albert Rivera también hace en su programa la propuesta de impulsar una reforma electoral inspirada en el modelo alemán. En cuanto a Podemos, la reforma electoral se realizará a través de su extensa reforma constitucional, en la que la circunscripción autonómica sería la única base territorial para la asignación de diputados, cuya distribución se llevará a cabo de acuerdo con el peso demográfico de sus comunidades. La formación de Pablo Iglesias también aseguró utilizar fórmulas que garanticen la igualdad en el peso de los votos de los ciudadanos. Que tengamos un sistema más proporcional. Esto no lo dice ningún manual de revolución permanente ni de Agitprop, esto lo dice la Constitución española, que él dice que el sistema electoral español debe ser proporcional. Y como afirman buena parte de los especialistas en sistemas electorales, tenemos el sistema electoral proporcional menos proporcional del mundo. Así que la proporcionalidad me parece un requisito sano para cualquier buena ley electoral. Es decir, de hecho, se juzgan muchas leyes electorales por su proporcionalidad. Y España, desde luego, creo que tiene un déficit porque la ley que se impulsó en el Decreto Ley del 77 es una ley claramente que desequilibra el voto. Y hoy en día es muy difícil de explicarle a un ciudadano que empieza a votar con 18 años que su voto, en función de dónde vive o trabaja o dónde ejerce el voto, pues vale 10 veces o 5 o 8 o más que en otro sitio, ¿no? Porque no se entiende. Nos gusta que gobiernen los ganadores, porque es lo que quieren los ciudadanos. Y no que gobiernen los perdedores, porque eso no lo quieren los ciudadanos. Les pedimos que le den la voz a los ciudadanos y no que la voz de los ciudadanos la corten en los despachos en los que se reúnen algunos para intentar llegar
a acuerdos contra la voluntad de la gente que vota. Nosotros hemos presentado una iniciativa parlamentaria en el Congreso de los Diputados que tendrán a disposición y que lo que dice es que tenemos que abordar un proceso de reforma de la ley electoral en muchos ámbitos y no precisamente en el que plantea el Partido Popular. Nosotros queremos desbloquear las listas electorales, nosotros queremos modificar el voto rogado para que muchos emigrantes, muchos jóvenes que están ahora mismo fuera de España puedan participar en los procesos electorales. Las pasadas elecciones del 26J fueron históricas. Por un lado, fue la primera vez que se repitieron elecciones en nuestro país y por otro lado, el curioso resultado de estas elecciones. Ahora bien, ¿este resultado hubiera sido distinto si estuviera en vigor la reforma de la ley electoral que proponen Podemos y Ciudadanos? Vamos a compararla en el siguiente gráfico. Por un lado, vemos que las elecciones, los resultados de los 4 partidos más importantes serían el Partido Popular 137 escaños, el Partido Socialista 85, Podemos 71 y Ciudadanos 32. Pero ahora vamos a ver cómo serían estos resultados con la reforma electoral. El Partido Popular bajaría a 120, 17 escaños menos, y el PSOE bajaría a 82, 3 menos, que contrasta con la subida de Podemos, más 3, y sobre todo con la subida de Ciudadanos, que pasaría a 47 escaños, lo que significaría una subida de 15 escaños. Por lo tanto, como apreciamos en los datos, la actual ley favorece al bipartidismo y perjudica a los pequeños partidos. Esto lo podemos corroborar también con el caso del grupo Pacma. Con la hipotética reforma electoral pasaría de no tener representación en el Congreso a tener 4 escaños. Y hasta aquí toda la actualidad sobre la ley electoral. Ahora ya saben, es el momento de sacar sus propias conclusiones. Buenas tardes.